Mire, no descartamos que en realidad todo esto haya sido impulsado, empujado desde un trasfondo de intereses externos. Eso no se descarta, ha estado siempre presente en el país, fundamentalmente el interés de controlar el poder político para saquear los recursos naturales. Y en este momento el interés es el litio y además de otros recursos naturales. En ese entendido, pues nosotros, por lo menos en nuestro análisis político, consideramos que sí hubo un trasfondo y estamos analizando las declaraciones en el momento y en todo el proceso del golpe del general Zúñiga, porque en un inicio aparece cuestionando a mi autoridad como ministro de Defensa. Luego, al mediodía, dice va a pedir la liberación de Yanine Áñez como presa política, de los militares que están detenidos, y dice también que va a pedir la liberación de Camacho. Y ya cuando es detenido, él da un giro en su declaración y dice que en realidad lo que hizo fue, toda esa operación fue acordado con el presidente Luis Arce. Entonces, estamos analizando no solo estas declaraciones, sino sus acciones más atrás. ¿Qué actividades realizó? ¿Con quiénes ha tenido vínculos, reuniones? Y no descartamos que haya tenido un impulso externo esta acción, sobre todo para quebrantar la democracia y generar en el país una ruptura democrática. ¿Cree que la cercanía de Bolivia con Rusia, por ejemplo, recientemente hubo una visita del presidente a San Petersburgo, puede ser un motivo por el contexto internacional que se vive? Mire, consideramos, como le decía, que pueden haber varios factores de carácter externo. Lo que sí, nosotros tenemos una política definida para trabajar en lo que es el desarrollo industrial de litio. Y bueno, estamos trabajando con Rusia, efectivamente, y allá en Rusia se han realizado importantes acuerdos y también estamos trabajando con la China y así también, además, con otros países. Pero no descartamos que precisamente este viaje que realizó el presidente Luis Arce a Rusia haya generado una reacción en algunos países que además están en una oposición adversa al BRICS, y estos países que han dominado por muchísimos años el Estado boliviano quieran volver a realizarlo para tener el control político del país y además el saqueo nuevamente de nuestros recursos naturales. Entonces, aquello no está descartado y consiguientemente existen indicios. Como decía usted, la canciller convocó a la encargada de negocios y en el marco diplomático le manifestó que no iba a permitir ningún tipo de injerencia de parte de la encargada de negocios en nuestro país. Y esto por algunos políticos fue tergiversado, fue malinterpretado. En ese entendido, pues lo que estamos haciendo en este momento son investigaciones que tienen que ver con el comportamiento de estos malos militares y todos los implicados, incluyendo el sector militar del sector pasivo y también el personal civil. ¿Qué opina de estas versiones de la derecha boliviana que afirman que esto ha sido, digamos, como un autogolpe o que como una cortina de humo para mimetizar la situación que se vive en el país? Yo creo que la derecha no es sincera, nunca ha sido, y en realidad lo que está siempre trabajando la derecha es para obstaculizar, para confundir a la ciudadanía, para generar malestar, para desgastar al gobierno. Está haciendo
un trabajo en realidad contra nuestro gobierno. En ese entendido, carece, yo creo, de sinceridad estas declaraciones, no existe honestidad y además están aprovechando este hecho para más bien acusarnos a nosotros de que se habría generado un autogolpe. Con los golpes no se juegan, con los golpes de Estado, están entre medio vidas humanas y consiguientemente todas las investigaciones, las detenciones que estamos realizando van a tener severas sanciones y esto ya nos hace ver que nuestro gobierno es un gobierno serio y es un gobierno que ha tomado acciones y consiguientemente aquello que la oposición está queriendo confundir a la ciudadanía se descarta totalmente porque los hechos lo demuestran que ha sido un intento de golpe de Estado que ha fallado, ha fracasado porque, y debo decirlo desde horas de la mañana, yo sostenía reuniones con militares que son conocidos, patriotas, con militares institucionalistas, y íbamos trabajando para el control de las unidades militares para que no se sumen al intento golpista. Y lo hicimos con militares que forman parte del comando en jefe. Asimismo también con otros colaboradores. Así que trabajamos desde la mañana, desde el primer momento en que nos informamos de que había un movimiento militar no normal desde Chayapata, donde se trasladaban instructores entrenados que tenían especialidad en tácticas de guerra y estrategia de guerra, y venían aproximadamente 40, y este movimiento no seguía un procedimiento regular, un procedimiento que debe ser cumplido de manera escrita. Ministro, ¿en qué momento ustedes se dan cuenta de que hay una ruptura en la cadena de mando? No creo que sea en el mismo día, ¿no? En realidad, en el mismo día. El mismo día se produce la ruptura de la cadena de mando. Yo, cuando me entero de este movimiento inusual, lo que hago es, en primer lugar, comunicarme con el general Zúñiga. Me responde a la primera llamada y le pido una explicación sobre este movimiento militar totalmente anormal e inusual. Y le digo que me explique las razones. Y él me respondió casi soslayando y cortándome después la comunicación. Lo averiguaré y le comunico. Sí. Y después reiteradamente llamé porque los hechos que se daban muy crítico en el que teníamos que enfrentar y teníamos que cambiar muy rápidamente el mando militar. ¿En algún momento se puso en riesgo la vida del presidente Arce? Porque hay imágenes incluso en que se encara, ¿no?, al general Zúñiga para que desmoviliza a las tropas. Yo creo que el presidente Arce toma una actitud muy valiente y va con el bastón de mando. Y en esa actitud valiente, además, colabora su seguridad porque él exige hablar para ordenarle de que se repliegue a las fuerzas, de que lo que estaba haciendo no era constitucional y que además era una acción golpista. Entonces, ahí se enfrenta no solo con el general Zúñiga, con los 3 comandantes de fuerza. Y esto hay que aclararlo bien, no solo con Zúñiga, sino también están Arnés y están también Segarra. ¿Los 3 están aprendidos en este momento? La información que tengo que están aprendidos 2. Están aprendidos 2, Zúñiga y Arnés, y además de otros jefes militares que también han participado en la planificación. ¿Ya hay una cifra de la cantidad de militares aprendidos? No le puedo dar en este momento, pero hay más de 2. Hay más de 2 aprendidos. Pero yo quiero serle sincero en esto, es que no puedo decir el número y no puedo decir a las personas porque hay que ser muy cuidadosos con llevar adelante el proceso de investigación. Lo que sabemos es que en la reunión que tuvieron habían altos efectivos militares, personal militar del sector pasivo y además personal civil que se reunieron en la mañana. Esa información la hemos obtenido.
Entonces, todo eso se está investigando. ¿Cómo harán para que no se vuelva a repetir un golpe? Porque pensábamos que esto era cosa de los 70, ¿no? Y además Bolivia se aproxima a una época electoral, al próximo año hay elecciones generales. Eh, Primero, yo creo que la mayoría de los militares, la gran mayoría de los militares es consciente del rol de las Fuerzas Armadas en la democracia. Por eso fracasó el golpe. Porque tenemos relación con varios militares, muy buena relación, y con ellos articulamos también para desactivar, porque mientras él movía su tanqueta, tenemos información que se comunicaba permanentemente para que Viacha, la mecanizada, por ejemplo, del Alto, quien era un hombre de confianza de él, el comandante, viniera hacia la toma del palacio. Y nosotros dimos la contraorden, que no se mueva a través de nuestro comando en jefe, que no se mueva, y que el capitán general y el ministro le ordenan, y el comando en jefe, que no se movilicen, que esto, lo de Zúñiga, es un asunto personal de él, y además es un golpe, es una locura de la que estaban haciendo. Al final no salió Viacha. Entonces, otras guarniciones militares se acuartelaron, pero algunas no obedecieron ese encuartelamiento. Hicieron sus actividades normales. Entonces, ahí es que podemos advertir que no todos los militares están en esta línea, sino más bien esto fue de muy pocos militares, y yo diría una locura esquizofrénica de Zúñiga, y que lamentablemente jaló a los otros comandantes de fuerza más. Y eso ha implicado además a otros efectivos militares que seguramente en el curso de las investigaciones van a determinarse quiénes actuaron detrás de todo esto. Y además vamos a procurar llegar siempre al trasfondo de todo esto. Últimas consultas breves, ministro, por favor. ¿Este intento de golpe puede unificar al MAS en Bolivia, que es el mayor partido de izquierda? ¿Puede incrementar la división interna que hay? ¿Qué puede ocurrir? A ver, esto es importante manifestar. El comportamiento de las Fuerzas Armadas tiene y debe ser en el marco estrictamente de los principios y fundamentos constitucionales y la ley orgánica de las Fuerzas Armadas. ¿Sí? La vida política, los derechos ciudadanos, es decir, la polémica, el debate, el diálogo, que son mecanismos democráticos, la libre expresión, eso está fundamentalmente encargado a la sociedad civil. Claramente nuestra Constitución define que las Fuerzas Armadas no deliberan, y en ese entendido más bien dan un mandato. Las Fuerzas Armadas son los que deben dar la garantía y deben ser los que respalden al gobierno legítimamente elegido por el pueblo. ¿El fantasma del golpe de Estado permanece en Latinoamérica? ¿Cree que este riesgo persiste o es cosa del pasado? Lo que hemos visto en los últimos años siempre es sorprendente y siempre nos va a sorprender. Las Fuerzas Armadas en Latinoamérica tienen una fuerte influencia norteamericana. Y en ese entendido, pues la vieja doctrina de la seguridad nacional todavía impera en la mente. Esta caduca concepción de que los movimientos sociales, los movimientos indígenas, los movimientos obreros son en realidad un riesgo para la seguridad nacional. Aquello todavía persiste en algunos viejos militares, pero creemos que los nuevos militares ya tienen claro que la patria, el pueblo y sus Fuerzas Armadas tienen destinos comunes, tienen un interés común y deben construir el futuro de manera común. Consiguientemente, las Fuerzas Armadas deben garantizar más bien un Estado democrático. En ese entendido, pues los problemas que surjan en el ámbito político
se resolverán desde el punto de vista político, respetando la Constitución, respetando la legalidad, y para eso están las instituciones también de los órganos jurisdiccionales y los órganos electorales.